Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El 3 de enero de este año, un misil disparado desde un avión no tripulado de Estados Unidos asesinó a Qasem Soleimani, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán. Este hecho se tiene que traer a presente luego de la noticia de que Venezuela está buscando activamente la compra de misiles de largo alcance del régimen iraní. Colombia es un país que ha estado, por la naturaleza de su conflicto, acostumbrado a mirar hacia adentro. Nuestra mirada internacional se reducía, digamos, a la de los países facilitadores de negociaciones con la insurgencia en Europa, de pronto, al apoyo de Estados Unidos para financiar nuestro conflicto o al rol de los países vecinos como puntos de apoyo para nuestras insurgencias. Este mundo se acabó para Colombia y nos ha costado mucho darnos cuenta de eso. La muerte de Soleimani, el militar más importante de un régimen cuasi militar a mano de Estados Unidos, nuestro principal aliado, y los vínculos cada vez más estrechos de Irán con Venezuela, un régimen que en el gobierno de Iván Duque fue convertido en nuestro mayor enemigo, han puesto a Colombia, quiéralo o no, dentro del tablero del ajedrez de la geopolítica mundial. La operación militar que acabó con la vida de Soleimani marcó un hito en el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán. El hecho terminó de destruir los incentivos de Irán para cumplir con sus compromisos internacionales, sobre todo el de no buscar un arma nuclear, y además le sumó incentivos a Irán para vengarse en el futuro de Estados Unidos, lo que incluye establecer alianzas que irriten a Washington con regímenes opuestos como el venezolano, y si además tienen las reservas petroleras más grandes del mundo, pues mucho mejor. Estas alianzas han incluido la provisión de gasolina, clave para un régimen tan incompetente como el chavista que sentado encima de tanto petróleo no logra hacer combustible, y ahora parecen empezar a escalar con temas como el de la compra de armas muy sofisticadas como lo son los misiles de largo alcance. Mientras tanto, aquí en Colombia, y este no es solo un tema del gobierno, sino de toda la sociedad, seguimos pensando que nuestros problemas de siempre tienen los alcances limitados de antes. Seguimos pensando desde nuestra parroquia suramericana que nuestra diplomacia debe ser para que los gringos nos ayuden a fumigar la coca en este gobierno. Seguimos pensando que Estados Unidos y la Unión Europea, con que ellos no reconozcan al régimen de Maduro, pues Venezuela queda prácticamente aislado, totalmente aislado, sin amigos internacionalmente. Y eso no es cierto. El mundo hoy es cada vez más grande, más complejo, multipolar, desorganizado. Y en ese desorden, la seguridad nacional de Colombia se ha complicado mucho más. Podríamos tener un vecino con capacidad de lanzar un misil hasta Bogotá con espichar un botón. Mientras tanto, nosotros tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores que no es capaz ni siquiera de mandar a traducir unos papeles a tiempo para lograr la extradición de Salvatore Mancuso, un paramilitar que está además en un país que es aliado nuestro. Aquí arranca Zona Franca. Gracias, señor. Volvemos sobre el tema de la seguridad nacional de Colombia, porque creemos que es un tema del que poco se habla, que necesita un consenso amplio en la opinión pública, no solamente dentro del gobierno, dentro de los grupos de expertos, para que nos demos cuenta de que estamos en una posición distinta, una posición para la que no estamos realmente preparados. Sí, desafortunadamente no estamos preparados para mandar unos papeles traducidos a Estados Unidos, mucho menos para enfrentar un ajedrez complejo geopolítico. A propósito de la compra de misiles, fue anunciada por el presidente Iván Duque, la semana pasada, justo después de que recibió aquí en Bogotá a el director de, se llama la Oficina de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos. Esto dijo Duque. Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que trabajan con nosotros, donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. La información que hay es que todavía no han llegado, pero que se han venido haciendo esas aproximaciones, particularmente con la instrucción de Padrino.
El director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos había estado en Bogotá hacía algunos días cuando Iván Duque hizo esta revelación, una revelación que obviamente generó noticias a nivel internacional. Con el consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump vino también Craig Fowler, que es el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la unidad militar destinada a la vigilancia de lo que sucede en nuestra región. Al par de días, esto fue lo que respondió Nicolás Maduro en Venezuela. De verdad que esta idea de Iván Duque no está mala. No se me había ocurrido. No se nos había ocurrido. Padrino, qué buena idea. Hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance y si están nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar buenas baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea, terrestre, misilística de Venezuela. No es mala idea, Iván Duque. No lo habíamos pensado. Nos reímos, nos burlamos de Nicolás Maduro y ahora resulta que el payaso no está de este lado, sino del otro. Vamos a hablar con Carlos Patiño. Carlos Patiño es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, es un académico y un pensador que entiende que este mundo es complejo, desorganizado y que creo que comparte la idea de que Colombia está poco preparada para enfrentarlo. Buenas noches, profe Patiño, ¿cómo está? Bien, Daniel, aquí vamos, sobreviviendo. Bueno, ¿tan duro está la vaina, profe? No. No, está bien, ha sido muy interesante, ha sido un tiempo muy interesante. Yo sé que dar clases a distancia tiene sus retos. Venga, usted me imagino que siguió con interés esta noticia, más allá de los detalles técnicos de si tienen o no los misiles, de hasta dónde llegan los misiles, algo que discutiré más adelante en el programa. Creo que vuelve sobre una idea que usted y yo hemos conversado aquí en este programa, y es que parece que Colombia está en un lugar distinto del que estaba hace unos años en términos de los riesgos a su seguridad nacional. A ver, Daniel, este es un tema realmente muy complejo y muy importante para el país. Lo primero que quiero dejar claro, y que creo que ya te referiste a él, es que la frontera entre Colombia y Venezuela es una de las fronteras más calientes del mundo hoy, es una de las fronteras más complejas. ¿Y por qué razón? Y esto dicho sin alarmismo, porque Venezuela está a un lado de uno de los lados geopolíticos del mundo y Colombia está exactamente al otro. Es decir, Venezuela está al lado de Rusia, de China, de Irán y de Cuba, y Colombia está al lado de los Estados Unidos y de la OTAN. Y obviamente esto ya marca una diferencia sustancial frente a qué estamos hablando. El segundo punto que es muy importante, dicho con claridad, es que el hecho de que esta sea una frontera caliente marca una diferencia de fondo importantísima frente a las prioridades de seguridad y defensa y frente a las prioridades de lo que podríamos llamar una especie de reto internacional a las hegemonías. Y en este contexto, pues Venezuela es un retador a la hegemonía norteamericana, y esto lo ha hecho con todos los que retan la hegemonía norteamericana, pues Cuba de una parte importantísima, Irán de otra parte que ha sido clave. De hecho, hemos visto que Irán ha enviado buques con gasolina a Venezuela. Hace pocas semanas los Estados Unidos anunció que había detenido 4 buques de estos buques con gasolina enviados a Venezuela, lo que además constituye toda una ironía. El gran productor y el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo importa gasolina para su vida diaria, y adicionalmente pues Venezuela ha sido un comprador, o fue un comprador muy sólido de armamento a Venezuela, de armamento a China e incluso de aviones pakistaníes. Y Carlos, de alguna forma lo que está sucediendo nos hace ver que estas estrategias de aislamiento y de aislamiento político en el que a principios de este gobierno se le quiso quitar el oxígeno al régimen de Nicolás Maduro a través de una estrategia de deslegitimación, pues no funcionan tan bien en el mundo actual, donde hay una cantidad de poderes dispuestos a retar esa hegemonía. Es decir, Venezuela no está hoy aislada del mundo, ni mucho menos. Yo personalmente creo que esta estrategia que vimos entre enero y febrero del año 2019 de parte del gobierno colombiano fue bastante ingenua en el sentido de creer que el régimen de Venezuela iba a caer fácilmente. Esto era desconocer un poco el protagonismo político
que tienen del fondo los militares en Venezuela. Casi que uno podría afirmar con bastante claridad que el régimen de Venezuela es un régimen que tiene un soporte militar muy importante. De hecho, muchos supusieron que caería la cúpula militar con mucha facilidad, y no solo no cayó, no solo no cayó, es que tampoco se dejó tentar, y en esa perspectiva, digamos, tiene una posición fuerte, y en este sentido hemos visto consuetudinariamente a Venezuela como un régimen débil, y pues bueno, podrá ser muy débil, pero está en pie, se mantiene en pie, y ahí, digamos, ha habido un error digamos, de principio. Luego, el gobierno colombiano ha tenido un problema muy complejo, y es que reconoce a Guaidó como su interlocutor, pero quien tiene el poder real sobre el territorio es Nicolás Maduro y el régimen de Nicolás Maduro. Y esto genera como una ambigüedad, como una dicotomía muy compleja frente a cómo se ejerce el poder en esta perspectiva. Y esto pues ya, digamos, nos deja en un escenario muy complejo. Pero, profesor Patiño, el hecho de que Estados Unidos sea, lo voy a poner así para simplificar, que Estados Unidos sea enemigo de Irán, que Colombia sea enemigo del régimen chavista de Venezuela y que el régimen de Irán sea amigo del régimen de Venezuela, ¿implica que Colombia necesariamente tiene que ser enemigo de Irán? Es decir, en estas, digamos que roces diplomáticos de rebote, el gobierno colombiano podría tener un papel más creativo, un papel más proactivo para desactivar incluso amenazas a su propia seguridad, no a través de la diplomacia directa con Venezuela o Estados Unidos, pero incluso sí con Irán, por ejemplo. Hasta donde, digamos, tengo conocimiento por entrevistas y documentos, etcétera, nuestra relación con Irán no ha sido realmente, digamos, fructífera. De hecho, tenemos una especie de diálogo diplomático bloqueado con Irán. No hay un diálogo permanente, no hay un papel importante, por ejemplo, del embajador de Irán en Colombia. La relación con Turquía no se ha, digamos, desarrollado de una manera plena. De hecho, ha habido una subestimación de Colombia hacia Turquía como un actor de alcance global importante que de alguna manera equilibra a Irán. Y en ese contexto, digamos, nosotros tenemos una mirada muy tradicional, muy tradicional y muy cerrada de las relaciones internacionales. Y en esa perspectiva no jugamos una diplomacia multilateral o incluso una especie de diplomacia multipolar. Y en esa condición, digamos, nos amarramos muy fácilmente frente a los intereses de los Estados Unidos. Ahora, yo quiero aclarar, esto no solo se ha dado en el gobierno de Iván Duque, también se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos en los últimos años. Después de que el proceso de paz estaba asegurado, era evidente que había una diferencia estratégica de fondo, que había una diferencia política muy importante, pero igual no logramos desplegar una especie de capacidad diplomática global que nos permitiera neutralizar amenazas o que nos permitiera por lo menos diversificar las condiciones en las que podríamos entrar en una relación mucho más directa. Todo esto y por muchísimas razones más en las que hay que incluir, Daniel, y esto es muy importante, por ejemplo, el tráfico ilegal de armas de Venezuela a los grupos armados ilegales en Colombia resulta ser un elemento muy importante, no de ahora y no de los últimos 2 años, en los últimos 20 años de forma constante, y también ante esto el Estado colombiano, digamos, ha sido muy timorato para denunciarlo con pruebas suficientes o para, digamos, desideologizarlo y ponerlo en un debate internacional mucho más fuerte. Pero ¿usted cree que estas son señales y las señales que vienen, es decir, más allá de que se concrete la venta de estos misiles de mediano y de largo alcance de Irán a Venezuela, ¿usted cree que es una señal de un posible nuevo nivel de la escalación? Es decir, hemos hablado, por ejemplo, del peligro y de la posibilidad de que los grupos armados aquí en Colombia, insurgentes, narcotraficantes, etcétera, tengan misiles tierra-aire, que la gran superioridad aérea del ejército colombiano y su movilidad a través de helicópteros sea retada por ese tipo de armas, y nunca ha pasado. Y uno pensaría, si son tan fluidas esas relaciones entre un gobierno y un ejército regular como el ejército venezolano y una insurgencia irregular como el ELN, ¿por qué el ELN todavía no tiene ese tipo de armas? ¿Por qué todavía no se han empezado a bajar los helicópteros del ejército colombiano? Es decir, ¿sí estamos ante un nuevo nivel de escalación? A ver, Daniel, demasiadas preguntas. Vamos por partes. Vamos por partes y arranquemos por lo primero. Lo primero es, ¿Venezuela comprará misiles? Es posible que compre misiles.
La gran pregunta es con qué dinero va a comprar misiles. La economía de Venezuela está tan quebrada o más que la mayoría de las economías de América Latina. Venezuela logró hacer un segundo paquete de negociaciones de aviones Sukhoi 30 en 2015, de los cuales recibió 24 aviones, a cambio de prácticamente endosar gran parte de su producción petrolera a las compañías rusas que le vendieron esos aviones, y en consecuencia Venezuela hoy tiene menos capacidad de maniobra para comprar misiles. Ahora, ¿qué tanta capacidad tiene Irán de poner misiles en Venezuela? Ese es un reto logístico muy importante que está por ser demostrado. Es decir, es un gran titular de prensa, pero de ahí a poder poner misiles sobre el terreno es muy difícil, y adicionalmente que Venezuela pueda no solo comprarlos, sino mantenerlos. Los misiles de largo y mediano alcance requieren un gran mantenimiento y una gran capacidad técnica y de ingeniería. Y obviamente esto requiere muchísimo dinero que el régimen venezolano no tiene hoy. Ahora, vamos a otro elemento que es fundamental. Los grupos armados ilegales en Colombia han tenido no misiles tierra-aire, han tenido misiles de corto y largo alcance. Esa es una pregunta que hasta ahora por lo menos nunca ha sido demostrada con claridad, nunca nadie ha podido demostrar, digamos, que eso sea así. Lo que sí se ha podido demostrar es que armas ligeras y de alcance y largas que se puedan portar, sí las tienen los grupos armados ilegales colombianos, son armas del ejército venezolano, son armas que provienen del mercado negro que está en Venezuela y que de alguna manera han transitado con bastante facilidad. Ahí viene además un debate muy importante. ¿Es una gran estrategia del Estado venezolano? ¿Es una estrategia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿O es producto de la corrupción bolivariana? ¿O es una combinación de las dos cosas? Ese es un tema en el que no tenemos mucho, digamos, una gran claridad, pero sí tenemos las pruebas. Las pruebas es que sí hay armamento venezolano en los grupos armados ilegales colombianos. Ahora, usted hablaba de la superioridad aérea del ejército colombiano. Claro, las fuerzas militares colombianas tienen una superioridad aérea, pero para el conflicto interno, no para el conflicto internacional. De acuerdo. Entonces, en esa perspectiva, los aviones Sukhoi sí superan con creces la gran capacidad aérea que pueda tener Colombia. Usted que le gusta el pensamiento estratégico, y creo que esto es lo que a uno le despierta un poco esta noticia o este tema, es empezar a imaginarse qué podría pasar si este escalamiento continúa, si esta es la vía y se sigue calenteando esta frontera, porque lo siguiente que pasa si Venezuela adquiere unas capacidades militares mayores es que Colombia tendrá que tratar de hacer lo mismo, básicamente. Ese es como el libreto que se juega a nivel internacional. Usted, el tipo de al lado compra una pistola grande, usted tiene que comprar una del mismo tamaño al menos, y esto tiene unas implicaciones enormes en cuanto a la estructura de nuestras Fuerzas Armadas, a la capacidad de destinar recursos para el armamento y no para otras necesidades que tiene el país. Estamos en una encrucijada que podría tener unas consecuencias enormes para los próximos, ni siquiera 10, sino 20 o 30 años. Al día de hoy, oficialmente, solo para citar, digamos, fuentes internacionales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con 123.000 efectivos, mientras que las fuerzas militares colombianas cuentan con 293.200 efectivos. El tamaño, los conflictos, los problemas son distintos, pero generan esta consecuencia. Ahora, el gran problema de fondo es que en términos de los estados, si un estado se arma, el otro tiene que, digamos, mantener una capacidad disuasoria suficiente. Colombia ha confiado que tiene que con la estructura de alguna manera que le permite combatir el conflicto interno, esto le permitirá de alguna manera plantarle cara a Venezuela. Sí, y también ha confiado fuertemente en un respaldo de los Estados Unidos al conflicto colombiano, solo que en muchas conversaciones informales desde el año 2007 hasta hace muy poco, los Estados Unidos ha sido ambiguo, nunca ha sido claro si hubiese un conflicto, Estados Unidos estaría dispuesto a aportar tropas, armamento y capacidad realmente para defender a Colombia. Eso no es claro, aunque se haya vuelto a activar la flota de los Estados Unidos sobre el Caribe como amenazas frente al Caribe, y esto, digamos, no es muy claro. Ahora, Colombia no tiene un pensamiento estratégico de alcance internacional, ni en lo militar, ni en lo de política exterior, ni en la diplomacia.
Y eso sí trae, digamos, un debate de fondo muy importante, y esto lo digo más allá de las caricaturas que algunos académicos puedan hacer. El problema es que Colombia carece de una gran estrategia como Estado, no logra mirar más allá de sus problemas cotidianos, y en esa medida Colombia no logra entender que es que Venezuela ha logrado jugar una carta de alcance global mucho más importante de la que Colombia tiene, muy limitada, y que no le permite tener, digamos, una postura mucho más abierta. Sí, y eso es curioso en ese sentido. A mí me da la impresión que los venezolanos y sobre todo el régimen chavista, pues es tan incompetente que está básicamente flotando en crudo, pero no tiene gasolina, pero en cambio sí tiene un pensamiento estratégico, tal vez porque la sensación de que su propia supervivencia política depende de ello, tiene un pensamiento estratégico mucho más desarrollado. Pues con mucho respeto, obviamente, por los venezolanos, pero hay que decir que es que los venezolanos han hecho una diplomacia muy importante desde la década de los 50. Solo hay que recordar, por ejemplo, que Venezuela fue casi que el único país miembro de América Latina, miembro fundador de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Venezuela ha estado en casi todos los escenarios internacionales, independiente de los signos políticos de sus gobiernos. Ojo, no solo en el periodo chavista, sino incluso mucho antes del chavismo, Venezuela ha jugado un papel muy importante en toda la política global. Es más, un detalle desde el punto de vista, digamos, estratégico militar, es que Venezuela fue de los primeros países que compraron aviones F-16 en América Latina junto con Chile. Y esto, pues obviamente Colombia no tiene cómo comprar aviones F-16. Lo que quiero decir es que el problema no es de ahora, el problema siempre ha estado allí, y obviamente esto implica un reto de fondo frente al pensamiento estratégico de Colombia y frente a cómo se ubica, digamos, en el contexto frente a Venezuela, pero también en el contexto de América Latina. Colombia sigue pensando que es pequeño, que es feo y que es muy pobre, y Colombia en realidad no es ni muy pequeño, ni muy feo, ni muy pobre. Y esto obviamente lo que muestra es lo que algunos, ridiculizan un poco con alguna expresión que se le adjudica quizás profanamente a Alfredo Vázquez Carrizosa, y es que los colombianos seguimos siendo, digamos, como una especie de tibetanos parados en las costas mirando hacia las montañas, pero no miramos al mundo. Carlos Patiño es profesor en la Universidad Nacional y uno siempre termina más asustado de lo que empezó cuando termina de escucharlo, pero eso está bien, Carlos, creo que hay que pellizcarse porque si no la cosa se nos va a poner fea. Muchas gracias por hablar con nosotros esta noche. A ti, Daniel, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Seguimos aquí con más voces. Cuando regresemos de nuestra pausa, hablamos con un experto en seguridad y defensa, específicamente en el tema militar. ¿Cuáles son los misiles que quieren comprar los venezolanos? ¿Qué alcance tienen? ¿Qué repercusiones estratégicas y tácticas podrían tener? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Estamos en directo esta noche desde Bogotá con el hashtag Francamente Seguridad Nacional. Como decía el profesor Carlos Patiño, un concepto poco elaborado en Colombia, donde hemos estado mirando sobre todo a nuestros problemas internos y ahora ya tenemos que cambiar esa perspectiva porque hacemos parte de un juego global, geopolítico, en el que está obviamente Venezuela y como sus vecinos, como sus contrincantes ideológicos, sobre todo en este gobierno, tenemos ahí un papel importante. Para hablar de los detalles un poco técnicos y tácticos de las consecuencias de una eventual compra de misiles de mediano y largo alcance, me conecto con Carmen de Bolívar, donde está Eric Saumet, que es corresponsal de Infodefensa, es analista y experto en temas de seguridad. Buenas noches, Eric, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la oportunidad y pues a sus órdenes desde este momento. Bacano que estaba viendo el programa, ahí me estoy viendo a mí mismo en el YouTube. Eric, a ver, entonces, leí con atención la nota que publicaron ustedes en Infodefensa, que es un portal interesante dentro de un mundo donde es difícil conseguir información confiable, donde no le hablen a uno carreta. Creo que Infodefensa hace un buen trabajo. Y entonces estamos hablando de básicamente dos tipos de misiles, o al menos esa es la información, ¿cierto? ¿Usted tiene alguna información adicional sobre si es un hecho que estos misiles van a llegar, sobre si ya llegaron, sobre si están solicitados o pedidos ya?
Bien, la información es en ese sentido escasa porque es una información, pues como ustedes entenderán, delicada. No hay maneras de comprobar efectivamente que la información que está llegando a través de diferentes fuentes sea en su totalidad veraz o que corresponda a la realidad de lo que está sucediendo. Hay que en ese sentido ser claros, y es que el gobierno venezolano y el gobierno iraní han desestimado o han negado que se adelanten este tipo de negociaciones, pero nosotros sí sabemos que fuentes de inteligencia colombiana están al tanto de algún tipo de intercambio militar que puede darse en un inmediato futuro entre la República Islámica de Irán y Venezuela. Y En ese entonces, mismo sentido. sí, entonces son en especial dos tipos de misiles, dos referencias, y quería que usted nos ayudara un poco a entender. Por ejemplo, le pongo aquí algunas especificaciones del Fateh 110, ¿se pronuncia así? Sí, señor. En persa me imagino. Listo, entonces es un misil tierra-tierra, ¿cierto? Es decir, no está diseñado para impactar aviones, sino objetivos en tierra, y para ser lanzado desde la tierra se puede montar, lo tengo aquí en una foto, en una de estas plataformas, en un camión, es decir, tiene bastante movilidad, tiene un radio de acción de 300 kilómetros, al menos en su versión de cuarta generación. El peso de la ojiva es de hasta 650 kilogramos y alcanza una velocidad Mach 3, es decir, 3 veces la velocidad del sonido. Nosotros tenemos uno de estos, eso es lo primero que se me ocurre preguntar. No, mire, la información que proviene de Venezuela es muy concreta a través de una fuente muy buena en ese país y hace referencia a que esa nación está interesada en un misil más bien de corto mediano alcance. ¿Por qué de corto mediano alcance? Porque el rango de alcance no es, ¿cómo le diría? No podría afectar intereses de los Estados Unidos, por ejemplo, Panamá o Puerto Rico. Si hablamos de un misil, Irán produce una serie de misiles de corto, mediano y largo alcance, ¿no? Si usted adquiere un misil de largo alcance, pues tiene la posibilidad, precisamente, valga la redundancia, de alcanzar objetivos en quien es el enemigo tradicional de Irán, que es los Estados Unidos. Y en este caso, si coloca misiles en un país suramericano. Entonces, Venezuela, inteligentemente, sí, claro, aquí estamos hablando de una eventualidad, entramos en el campo de lo hipotético, si efectivamente quiere adquirir sistemas balísticos, muy inteligentemente adquiere sistemas de corto alcance, es decir, que queda implícito que con ellos no podrá tocar intereses u objetivos estadounidenses. Claro. Precisamente por eso estos dos tipos de misiles. Nosotros hicimos aquí precisamente el ejercicio, digamos, del Fateh, que tiene un alcance de 300 kilómetros. Yo me imaginé que, digamos, que podría ser puesto en San Cristóbal, en el estado de Táchira, una ciudad donde hay bastante presencia militar, es una ciudad grande, bien conectada con la infraestructura de Venezuela, y un radio de 300 kilómetros en San Cristóbal alcanzaría blancos, obviamente, en todo Santander, norte de Santander, pero en ese caso no llegaría hasta Bogotá, el de 300 kilómetros. En Infodefensa, el portal del que Eric Saumete es corresponsal, hablan también de un segundo tipo de misil, el Solfagar, creo que se podría pronunciar algo así. Pongámoslos ahí en pantalla, Juanse, porfa. Entonces, este es un misil de mediano alcance. Hay poca información, entiendo yo que es un desarrollo relativamente reciente del gobierno de Irán. Tiene un radio de 700 kilómetros por hora, no hay mucha información acerca de mucho más. Y con un radio de 700 kilómetros puesto en San Cristóbal, en San Cristóbal, en el estado Táchira, por ejemplo, pensando en un conflicto con Colombia, tocaría hasta Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, básicamente todas las ciudades principales de Colombia, excepto tal vez Pasto, si uno la pusiera en esa lista.
Listo, sí, efectivamente, pero usted tiene que entender que este tipo de armas están diseñadas por el tamaño de su cabeza para objetivos muy específicos. A ver, los misiles iraníes son básicamente una evolución en el diseño de misiles que en su momento Irán le compró a la Unión Soviética cuando libraba la guerra con Irak, la famosa guerra del Chab el Arab. Tanto Irak como Irán compraron misiles Scud y versiones de estos misiles. Irán continuó con dos programas, un programa nuclear y un programa balístico. Sí. Cuando Irán produzca la bomba, la coloca un misil para lanzarla. Entonces, estos misiles, evidentemente, usted ve que la carga útil de ellos varía de acuerdo al alcance, produciría un daño considerable si estallasen en una ciudad, pero si estallasen, por ejemplo, en una refinería, Claro. el daño sería de carácter estratégico. Claro. Y a eso es lo que apuntaría eventualmente la adquisición de un tipo de esta arma, o una arma de este tipo, perdón. Me preguntaba usted si nosotros contábamos con esa arma. No, son muy pocos los países en el mundo o a nivel mundial que cuentan con sistemas balísticos y que los desarrollan. En este caso, por ejemplo, Irán. Y contamos, Eric, y contamos con un sistema de defensa aérea contra No, una arma de este tipo. En 2011, en la Feria Aeronáutica Internacional que se celebra en Río Negro, el Ministerio de Defensa lanzaba o anunciaba el lanzamiento de un sistema integral de defensa aérea nacional, el SISDAN. A lo largo de estos años se han comprado una serie de radares, se modernizó la flota de cazas de la Fuerza Aérea, pero no se compró lo más importante, que es el misil tierra-aire de mediano alcance que niegue o proteja y disuada a cualquier eventual enemigo de entrar en nuestro espacio aéreo. Sí. Entonces, básicamente nosotros tenemos un sistema muy bueno detectando, pero que no tiene la capacidad de derribar con armamento tierra-aire. Entonces, pues en la práctica estamos en este momento indefensos ante el despliegue de un sistema de esa naturaleza. Eric, muchas gracias por ayudarnos a entender las implicaciones tácticas de esta posibilidad. Es todavía una posibilidad. Eric Saumet es experto en temas de seguridad y defensa, es corresponsal de Infodefensa. Lo recomiendo si les gustan estos temas geoestratégicos, tácticos, si les interesa una reportería buena sobre las compras y no compras, sobre los chismes de armamento aquí en Colombia, sigan a Infodefensa. Eric, que está en Carmen de Bolívar. Muchas gracias. A ustedes un saludo y siempre a sus órdenes. Un saludo, nosotros seguimos aquí con más información. ¿Qué está pasando del otro lado? ¿Qué está pasando del otro lado de la frontera en Venezuela? Eso es parte de esta ecuación. Hablamos un poquito de eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 de la noche. Estamos hablando de esta posible venta de armas, misiles de mediano y largo alcance de Irán a Venezuela, las implicaciones geopolíticas, las implicaciones estratégicas que tiene aquí en Colombia, pero que aquí en Colombia son cada vez más dependientes, no solamente de lo que haga Irán, de lo que haga Estados Unidos, también de lo que haga Venezuela. Por eso me contacto aquí en Bogotá con Víctor Mijares. Víctor es profesor en la Universidad de los Andes, en el Departamento de Ciencia Política, y es un agudo analista de la relación bilateral. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Todo bien. A ver, y ya que nos instigaste a hablar de esto, debo reconocerlo esta noche, quisiera entender si esto marca un cambio fundamental en lo que venía pasando, si es un escalamiento importante, un hito que hay que traer y que reconocer como lo estamos haciendo esta noche. Creo que no lo es todavía, pero pareciera que la intención del gobierno colombiano es convertirlo precisamente en un hito para lograr la escalada. Vamos a ponerlo en estos términos, Daniel. Tú sabes muy bien cómo durante mucho tiempo, a pesar del deterioro de la democracia en Venezuela desde 1999, toda la región reaccionó de forma muy lenta ante ese descalabro progresivo de la democracia. Y era muy difícil reaccionar
precisamente porque cómo acusar de autoritario a un gobierno que hace elecciones regulares y más que regulares. Y de algún modo no fue sino muy tarde, cuando ya la democracia venezolana estaba fallecida, cuando pareciera que las Américas se dio cuenta que efectivamente había pasado algo. Pasa algo también en ese sentido desde el punto de vista de seguridad y de defensa con respecto a Venezuela. Es decir, hasta los momentos el armamento venezolano tiene mucho de defensivo. Sí. Y ya has hablado con expertos y nos han dicho que sobre todo son misiles tierra-aire y efectivamente tiene baja capacidad ofensiva, aunque tiene un número importante de tanques, pero que no funciona muy bien en la topografía, digamos, colombo-venezolana. Pero es muy difícil acusar a Venezuela de tener armamento ofensivo. Y pareciera que esta información que deja filtrar el gobierno colombiano es precisamente para generar las condiciones para llamar la atención, encender las alarmas de que efectivamente Venezuela podría tener armamento ofensivo, que es desde una naturaleza completamente distinta al defensivo y que generaría, ¿sí?, en consecuencia, efectivamente un dilema de seguridad. Pareciera más bien tratar de llamar la atención muy particularmente en los Estados Unidos, aunque pareciera que también en Estados Unidos están un poquito ocupados políticamente en este momento. Y a mí me llama la atención la idea de que entiendo que esto sí lo trajo y lo puso en la agenda pública por primera vez el presidente Iván Duque, lo hizo después de la visita del director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, también estaba aquí el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, entonces no creo que haya sido la inteligencia colombiana que a veces peca de estupidez, para decirlo llanamente, la que se haya dado cuenta de que Venezuela estaba comprando estos misiles. Pero entonces, ¿descarta usted la idea? Es decir, de lo que ha escuchado usted del otro lado, ¿descarta usted la idea de que eso sea una realidad, de que sea un interés del gobierno chavista? ¿Encaja con los intereses y con lo que suena lógico para ese gobierno? A ver, el hecho de que se trate de llamar la atención no quiere decir que sea falso. Es decir, hay unas relaciones que ha mantenido Venezuela con Irán desde hace mucho tiempo. Relaciones que fueron muy estrechas en algún momento entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad. Recordarás tú en aquel momento en donde el boom del precio del petróleo hizo que estos dos países petroleros estuviesen en una situación, digamos, boyante, pero además con mucha actividad internacional y con lazos muy estrechos, en donde incluso se acusaba que ya en aquel momento había interés iraní en el uranio venezolano. Entonces hay una relación muy estrecha que se enfría un poco con, bueno, la muerte de Hugo Chávez, sí, la salida del poder de Ahmadinejad, con el acuerdo de Obama con Irán, pero que vuelve a calentarse en este contexto en el cual, bueno, hay una tensión con los Estados Unidos, hay nuevamente la necesidad de reactivar esos lazos y se reactiva por la vía energética, por la vía que ya se ha comentado acá, por la vía del petróleo, la vía sobre todo la gasolina. Hay sí una relación, hay sí tecnología, podría haber efectivamente, hay mucho interés por parte del gobierno venezolano de adquirir armamento que sea disuasivo, que efectivamente hay temor ante la posibilidad de las amenazas, es decir, así como se puede ver desde Colombia el temor por las Fuerzas Armadas venezolanas, la posibilidad de la dispersión de su armamento ligero, también hay temor por parte de Venezuela de que Colombia sea usada como una plataforma, de que efectivamente los Estados Unidos genere algún tipo de acción y quieren tener capacidades disuasivas. Ahora bien, esto se va a concretar, esto efectivamente nos va a dejar en una situación donde va a haber misiles, digamos, tierra-tierra que efectivamente puedan tener un impacto. Eso no lo sabemos todavía, eso es muy difícil, es una operación logística muy complicada, pero sin duda se está tratando de crear las condiciones, llamar la atención acerca de esta posibilidad, porque efectivamente Venezuela está desacoplada de América Latina y de Occidente, pero está bastante bien acoplada con potencias euroasiáticas que obviamente están tratando de jugar otro tipo de juego geopolítico, muy particularmente usando a Venezuela como una plataforma real o simbólica de su desafío frente a los Estados Unidos y Occidente. Víctor, voy a hacer una muy breve pausa comercial para que tengamos un tiempito más para seguir hablando al final de este programa. Sigan con nosotros, volvemos en un par de minutos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:49 de la noche. Estamos en directo. Esta noche hacemos un programa sobre nuestra seguridad nacional con un mensaje explícito. Colombia tiene que despertarse, hace parte de un juego geopolítico complejo y no tiene ni las herramientas militares ni las herramientas diplomáticas apropiadas para entender cuáles son los riesgos y mucho menos para actuar frente a ellos. El tema de Irán no es nuevo. El presidente Iván Duque ya lo venía mencionando a través de este que se ha vuelto como un argumento un poco recurrente de la derecha para decir que a través de la Guajira se nos va a meter Hezbollah. Hemos visto también la presencia de células de Hezbollah en países como Venezuela, con la anuencia y la connivencia de la dictadura de Nicolás Maduro. Las ha visto Duque, no las hemos visto nosotros, pero dice él que las ha visto, como ha dicho que sabe que Venezuela quiere comprar estos misiles de mediano y largo alcance. Sin embargo, los vínculos, como lo decía Víctor Mijares, entre Irán y Venezuela no han sido unos vínculos secretos ni escondidos. Esto de Nicolás Maduro va para reforzar esa idea. Dos pueblos rebeldes, dos pueblos revolucionarios, que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano. Y ahí estaba recibiendo uno de esos tanqueros con gasolina, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo que no tiene gasolina, es increíble. Víctor, entonces sigamos un poquito elaborando cuál sería el interés de Venezuela en tener un arma ofensiva en este contexto. Y decía usted que hay que ponerse en los zapatos de ellos y ellos pues también les están montando operaciones mercenarias desde la frontera, muy mal logradas, pero dirán los chavistas, de pronto esta gente alguna vez se pone las pilas. ¿Qué tipo de disuasión permite un misil de mediano o largo alcance? Es decir, la idea de poder tener a Bogotá o a la refinería de Cartagena a un botón de distancia. A ver, digamos, esto sirve fundamentalmente, y de eso aprendimos mucho, digamos, en el estudio de la Guerra Fría, sirve sobre todo para mantener a poblaciones como rehenes, es decir, de algún modo tener la posibilidad o dar a entender que se tiene la posibilidad de usar ese armamento para, digamos, generar algún tipo de daño importante, de consecuencias significativas. Sin embargo, yo veo en esto, digamos, insisto, un arma de doble filo. Es decir, una cosa es tener esta capacidad y efectivamente poder, digamos, establecer negociaciones, por ejemplo, a futuro, pero en mejores condiciones, que es básicamente lo que pareciera estar buscando Nicolás Maduro, está buscando, digamos, la cúpula del chavismo, unas negociaciones que permitan, digamos, aflojar las sanciones, generar condiciones para poder, digamos, romper ese cerco diplomático y ese aislamiento que solamente se está aplicándose en América Latina y un poco en Occidente. Sí. Pero hay un segundo filo allí que puede ser peligroso y yo insisto mucho en esto, y es generar efectivamente un dilema de seguridad. Los dilemas de seguridad básicamente plantean que la seguridad nacional de un Estado se puede convertir en la inseguridad de otro Estado. Y eso es lo que estamos viendo en este caso. Pero si el armamento es defensivo, no debería generar este efecto. Cuando el armamento es ofensivo, genera un efecto de dilema de la seguridad que puede, por el contrario, digamos, generar entonces incentivos a otro país o a otra coalición, ¿verdad? O a otra alianza para, de algún modo, contrarrestar esa amenaza. Y es allí donde está el problema. Es un juego peligroso, es un juego, digamos, que yo creo que el chavismo maneja muy bien y creo que esa idea, sobre todo de jugar en los bordes de la seguridad, lo han aprendido, sobre todo, muy bien por parte de los cubanos. Claro. Y allí hay hay algo importante a tomar en cuenta. Es un juego en donde efectivamente podría hipotéticamente tener Venezuela una mejor posición y una mejor carta de poder, pero también está el riesgo de activar temores que efectivamente generen entonces, digamos, una profecía autocumplida, ¿no? Tratando de evitar todo eso, termina generando entonces una acción en tu contra. Y déjame ponernos en los zapatos de Colombia, y me gustan como las miradas de afuera a los zapatos de Colombia, porque nuestros zapatos siempre dicen, bueno, si cualquier cosa nos pasa, Estados Unidos nos defenderá. ¿O crees que Colombia debería estar pensando en que Estados Unidos
Unidos es un socio cada vez menos confiable, un socio que más allá de si está Trump o no, un socio que está en retraimiento estratégico, que cada vez quiere tener menos cosas sueltas y conflictos en el exterior, y en ese sentido no vamos a poder confiar en que esté ahí para defendernos, y tenemos que empezar ya a pensar en, si bien adquirir armas también ofensivas para desincentivar ese conflicto como en la Guerra Fría, o hacer qué. A ver, en el caso de los Estados Unidos, la relación con Colombia, obviamente una relación muy estrecha que se reactiva, sobre todo con el Plan Colombia, que, digamos, ha venido con altibajos, porque, bueno, naturalmente debe existir algún grado de sincronización ideológica entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño, pero también hay que tomar en cuenta, más allá de esa relación, lo que viene siendo los Estados Unidos, sobre todo en materia de política exterior. Los Estados Unidos vienen dibujando una parábola desde el final de la Guerra Fría, en donde tenemos, digamos, ese momento unipolar, con Clinton llevando adelante un proyecto liberal, después llega Bush y aprovecha todo esto, y bueno, entran entonces en una estrategia, una geoestrategia muy equivocada que los termina llevando y los termina empantanando en dos guerras en Eurasia que no terminan en nada bueno para ellos. Y luego viene el retraimiento, digamos, por parte de Obama, tratando de salirse de todos esos conflictos, que va a traer como consecuencia que Estados Unidos comience con Obama, no con Trump. Con Trump va a continuar, comience a ser entonces un aliado poco confiable. Si no, pregúntale, bueno, ya no le puedes preguntar directamente, pero quizás a Hosni Mubarak y su entorno militar sabían muy bien que no era muy confiable. Hosni Mubarak, que era el presidente de Egipto. Y le cae la primavera árabe y Obama dice, bueno, chao. Malas. Entonces, no es un aliado confiable desde aquel momento, y con Trump lo que vemos es ese retraimiento en otra dirección, pero también un retraimiento estratégico, y muy fundamentalmente una muy poca capacidad que tenemos de predecir la política exterior de Donald Trump, ¿no? Pareciera que, digamos, se retrae, pero de algún modo, digamos, está muy pendiente de algunos temas en particular, pero básicamente es una política en donde un país con las dimensiones que ya tiene Colombia, con la importancia geopolítica de Colombia, la ubicación que tiene, con el peso económico que ya comienza a tener, peso demográfico que ya comienza a tener en esta región, que ya es el tercer país, digamos, más grande de América Latina. Sí. Yo diría que emular eso y tratar de plantearlo en términos de un armamento ofensivo sería un error, porque allí entonces estarías estimulando efectivamente el dilema de seguridad. Pero lo que sí le está faltando mucho a Colombia, y tiene razones de que le esté faltando a Colombia, es un armamento defensivo que esté a la altura de las necesidades de Colombia, no solamente por sus dimensiones, sino por su vecindario. Y muy particularmente eso tiene que ver naturalmente con el conflicto interno que llevó a Colombia a tener un dispositivo de batalla distinto al dispositivo de batalla que podría plantearse Venezuela. Venezuela, que acaba con su guerrilla muy tempranamente, oye, y tiene petróleo, entonces bueno, se da el lujo de tener tanques, F-16, como si fuese a enfrentarse a algo, digamos, a una guerra convencional, pero era básicamente como parte de un acuerdo de estabilidad política en el bipartidismo para mantener calmados a los militares. Pero le va a dar muchísimo poder militar, porque como buen petroestado, digamos, tenía petrodólares para comprar armamento. Colombia tiene un conflicto distinto, de larga duración, que va a generar una doctrina distinta, una adquisición de armamento distinto, y que en este momento pilla la situación a Colombia en unas condiciones que no parecen acopladas, claro, no parecen ajustadas a estas demandas de seguridad. Y Víctor, y esta es tal vez una pregunta más que difícil, una pregunta dura, y es que Colombia debería estar haciendo unos planes estratégicos, tal vez asumiendo que el régimen en Venezuela puede no cambiar en 10, 15 años. Yo no quiero decir fechas tan concretas ni años en particular, ¿verdad? Porque entonces después dicen que Víctor Mijares dijo que iba a durar tanto tiempo, y me pasa como el presidente Duque, que dijo que le quedaron horas o días. Entonces yo prefiero no dar ese tipo de has aprendido las lecciones aprendidas de Iván Duque. Número 1, nunca le pongas horas a un régimen extranjero. Nada, fundamentalmente. Pero yo diría que, y esto lo he venido diciendo en algunos foros,
Colombia, así como toda la región, tiene que estar preparada y tiene, creo yo, que, digamos, adecuar y va a tener que mantener una doctrina de seguridad nacional y de defensa nacional mucho más compleja a la que ha manejado hasta el momento, que es bastante compleja. Pero Colombia tiene ahora también, digamos, que prestar atención a amenazas externas y a amenazas transnacionales que pueden tener un origen externo o incluso interno, digamos, y circular en toda la región del norte de Sudamérica, porque, bueno, estamos en un vecindario bastante peculiar. Pero aparte de eso, sí, también asumir de algún modo que esa nueva realidad que tiene Colombia en el espacio, digamos, geopolítico, implica acostumbrarse a vivir con esta Venezuela. No sabemos cuánto va a durar esto, pero pareciera que, primero, la oposición venezolana no tiene capacidad de remover al gobierno de Maduro. De acuerdo. Segundo, en los Estados Unidos no parece haber planes concretos de remover al gobierno de Maduro, aunque en Miraflores piensan otra cosa, pero no parece haber planes concretos en ese sentido, y cada vez parece más lejana una posibilidad, sí, de intervención. Yo siempre, digamos, afirmé que no iba a haber tal intervención, me parecía que, sí, que iba en contra incluso de la propia historia. Pero no parece que vaya a venir. No parece estar ahí, con lo cual tendría en algún momento que un gobierno colombiano, y esta es la parte dura, un gobierno colombiano aceptar que la situación en Venezuela no va a cambiar pronto y tendrá que negociar con el régimen chavista, sea Maduro o sea un sucesor de Maduro. Tendrá que negociar, sí, tendrá que dialogar con ellos. De acuerdo. No creo que vaya a ser este gobierno, creo que este gobierno no está en condiciones de eso, pero Colombia, el próximo gobierno, tendrá que hacerlo, tendrá que aceptar esa realidad y, bueno, esa va a ser la, sí, nueva normalidad diplomática. Víctor, muchas gracias por hablarnos esta noche, por convencernos de hacer este programa. Creo que Colombia se tiene que despertar a una nueva posición geopolítica que le tocó tener y para la cual no está preparado. Víctor Mijares es profesor de la Universidad de los Andes aquí en Bogotá. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, chao. Chao. Chao, nosotros también se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.